viniendo al presente, esa pasión que usted tiene por la floresta lo ha llevado también a mantener una serie de contactos y a tener un proyecto bien interesante, que coloca a la floresta en un lugar muy destacado a nivel internacional. Pero cuénteme usted, ¿de qué se trata? Bueno, a veces uno mira hacia atrás en el tiempo de cómo arrancan las cosas y en lo que estamos hoy, y vaya a saber en lo que se termina, y hasta a uno mismo le causa un poco de gracia porque ha sido maravilloso todo esto. Yo creo que debe ser el sueño del pibe para cualquier historiador, o cualquier historiador no, porque yo no soy historiador, investigar sobre algo y terminar involucrado en esa investigación, pero involucrado en el seguir avanzando con esa historia de la cual uno está estudiando. Y la verdad que esa es una bendición, yo creo que de la Virgen María, de la Divina Providencia, porque uno no se explica que por la capacidad personal pueda estar en los lugares que hoy está. Acá tiene que haber algo más, ¿no? Acá tiene que haber una fuerza que trasciende la propia capacidad de uno. ¿Por qué digo esto? Cuando uno empieza a estudiar la historia de la floresta, se involucra ¿con quién? Se involucra con la colectividad laica más importante de todos los tiempos del Uruguay, que fueron los fundadores del Círculo Católico Obrero de Montevideo, que fue el 21 de junio de 1885 que se forma una institución que fue una corporación de muchas cosas. Yo digo Círculo Católico y todos tienen la idea de la mutualista. Sí, es verdad, y a raíz de eso también nace, pero era mucho más que eso. Era el Banco de la Caja Obrera, era el partido político La Unión Cívica, era el Teatro del Círculo, era la mutualista, el Círculo Católico y otras cosas más. Toda esa corporación que tuvo una actividad social en la época que fue impresionante. Estamos hablando que el Banco de la Caja Obrera fue el primer banco que le dio crédito al trabajador uruguayo. Así que fue un banco con un sentido social pionero en el Uruguay. Y ni qué hablar la mutualista, que nace de la necesidad de unos trabajadores portuarios que no tenían asistencia mutual de la época, ¿no? Un círculo que cumplió 140 años. 140 años, sí señor. Y tuvimos el honor, y agradezco al directorio del círculo, que nos invitaron a la fiesta de los 140 años, y por un momento me hicieron sentir en aquella fiesta un poquito de nuestro fundador, el doctor Perea, que fue uno de los presidentes del Círculo, ¿no? Así que hago público el agradecimiento por este medio. Fue cobertura de Destino Costa de Oro. Exactamente. Esa gala tan importante. Bien, bien. Se realizó hace poquitos días atrás. Maravillosa. Bien, continuamos entonces con este camino que lleva hacia esta realidad y a un proceso de hermanamiento muy particular. Bueno, el doctor Perea, en 1917, cuando llega la Virgen de las Flores, llega en el 16, pero en 1917 el doctor Perea, el ideólogo de la floresta, genera esta revista que salía cada 3 meses, la revista Mariana de la Virgen de las Flores. Esta revista funcionó del 17 hasta el año 43. Y en ella se iba escribiendo la historia de la floresta. Pero esta revista también iba a un pueblo con el que hoy estamos haciendo las tratativas de hermanamiento, que era el pueblo de Bra, que en realidad el nombre Bra es la deformación de un apellido, del apellido Braida, que era el rey de Bra en el año 1300. Bueno, ahí se generó la aparición de la Virgen María, que dejó como testimonio una floración milagrosa que sucede hasta el día de hoy, en este santuario hace 700 años, que en este lugar donde la Virgen tuvo su aparición, tiene una floración inexplicable. Bajo copos de nieve los ciruelos florecen. Han ido ingenieros agrónomos, científicos, geólogos, todos les intentan dar una explicación científica de la cual no la han podido encontrar a un hecho que es de fe, de pura fe.
Y bueno, entonces este santuario, la Madonna de Fiori, la Virgen de las Flores, es un santuario con aparición mariana, con la aparición de la Virgen. Desde acá, desde Bra, llegó una estatuilla de la Virgen de las Flores que la trajo un inmigrante italiano que le quiso construir un santuario en Positos, en aquella época el barrio Fortuna, y no se pudo dar. Esa imagen terminó en el convento de las Hermanas Capuchinas, y cuando el doctor Perea hace la Floresta, en 1911, ellos querían tener una devoción mariana, empezaron con la Inmaculada Concepción, pero cuando el doctor Perea se entera de que había una virgen que tenía cierto sinónimo con la Floresta, con el nombre, y se entera de que esa virgen estaba a la espera de recibir un hogar, un santuario, hace las tratativas, se trae la virgen a la Floresta, y bueno, ahí comienza toda una etapa increíble que lo termina al doctor Perea en su trabajo de investigación, lo termina llevando a Bra. Entonces comienza a tener correspondencias con el rector del santuario, comienzan a tener una correspondencia desde el año 1917. Podemos decir que el hermanamiento nace entonces desde aquella época, ¿no? Pero el hermanamiento se profundiza muchísimo cuando acá en la Floresta, claro, era tan grande el movimiento católico y las obras que se estaban iniciando, que la Floresta Sociedad Anónima, su directorio, entendió de que esto ya se les pasaba de las manos, ¿no? Que esto ya se les iba de las manos y que necesitaban una congregación que viniera a trabajar acá. En un principio pensaron en los benedictinos, pero después la cosa se fue dando larga y resulta ser que en una procesión, porque el padre Jerónimo Silva, que era la mano derecha de Perea, le cuenta al rector de Bra las serias dificultades que la Floresta tenía en poder traer una obra católica, una congregación que trabajara la obra católica. Y cuando el rector está escuchando, no lo deja terminar y le dice: pero don Silva, yo tengo la congregación perfecta para ustedes. ¿Y quién es esa congregación? Los hijos de la divina providencia del padre Don Orione. Ellos tienen aquí en Bra el noviciado. Tienen su seminario aquí en Bra. Bueno, se quedó sin palabras el padre Jerónimo Silva. Y en unos meses el sacerdote Don Orione, pidiéndole primero autorización a Monseñor Aragone, arzobispo de Montevideo, y aceptándolo, se comunica con el doctor Perea, poniendo a disposición la obra de la Divina Providencia para venir a custodiar el santuario de la Virgen de las Flores que se pretendía levantar acá en la Floresta. Don Orione quería que sus sacerdotes en Bra, que estaban a la sombra de la Virgen de las Flores, tuvieran una continuidad a la sombra de la misma Virgen en tierras de Sudamérica, aquí en la Floresta. Así que ahí también se genera un hermanamiento mucho más profundo, porque ya era venir a trabajar una obra católica. Y no solamente era la custodia del santuario, era la creación de una de las primeras escuelas agroindustriales que tuvo el Uruguay, que Don Orione la llamó la Granja de la Divina Providencia. Acá en la Floresta, desde 1930 hasta la década del 90, funcionó una escuela agraria que tenía chacinería, apicultura, tambo, fruticultura. Era un motor productivo impresionante, y muchos hijos del pueblo Estación Floresta se educaron en esa escuela agraria. Ahora hay un proceso de hermanamiento. Exactamente. En términos
digamos, ¿cómo llamarlo? En los papeles. En los papeles. Bueno, vayamos a nuestros tiempos actuales. Cuando ustedes nos vinieron a visitar hace 10 años, nosotros estábamos lanzando la primera revista mariana de la Virgen de las Flores en el nuevo formato, respetando la antigua en su diseño, pero obviamente ayornándola a nuestros tiempos. La revista, nosotros le mandamos una carta al rector de EBRA, contándole toda esta historia que yo les estoy contando a ustedes, y el rector de allá se quedó emocionado porque repasaron la historia de la floresta de EBRA, y esto llegó a oídos del síndaco, del alcalde de EBRA. Y ellos estuvieron, gracias a Lino Ferrero, que es el delegado de los asuntos de hermanamiento de EBRA, del municipio de EBRA, estuvieron estudiando el asunto y nos invitaron al municipio de La Floresta a que podamos consolidar el ser ciudades gemelas, el gemelato. ¿Qué implica? Bueno, ¿qué implica? Para nosotros, ser ciudades gemelas de EBRA, en primer lugar, lo que implica es un reconocimiento de nuestro vínculo histórico, que nace de los ámbitos religiosos, por supuesto, que es nuestra fundación. Pero un hermanamiento con un pueblo va mucho más estrictamente de lo religioso. Cada ámbito de la sociedad que hoy compone la floresta se puede ayornar al hermanamiento. Para poner un ejemplo, nosotros cuando viajamos a EBRA, que tuvimos la suerte de ir en mayo, tuvimos una entrevista en el despacho de la directora general de los centros educativos de EBRA y le propusimos que la escuela pública de EBRA y la escuela pública de la floresta se hermanen estudiantilmente, lo cual la directora aceptó con enorme orgullo, y en el momento que ahí estábamos, la señora levanta el teléfono y nos pone a disposición una escuela pública para que comience el hermanamiento. ¿Ese hermanamiento ya está funcionando? Ese hermanamiento ya está funcionando, y debo destacar a la directora y a sus maestras, porque el apoyo que nosotros recibimos de las maestras y de la actora fue incondicional. Enseguida entendieron el valor que este hermanamiento tiene, porque si nosotros queremos abrirnos al mundo, yo creo que la forma más natural tiene que ser a través de la cultura. Y después de abrirnos a través de la cultura vendrán otras aperturas comerciales, aperturas políticas, pero yo creo que si entramos por lo cultural vamos a tener un sentimiento de mayor fraternidad entre nosotros, porque es la cultura lo que verdaderamente nos une entre los seres humanos. Después vienen los otros intereses, los políticos, los comerciales, pero tiene que haber una raíz fuerte que sostenga esos otros acuerdos que pueden ser comerciales o políticos. Y también destacar a una maestra que viajó a EBRA y tuvo un intercambio directo con los niños braidenses. Fue súper emocionante estar en contacto con los niños. ¿Qué mejor primer paso que a través de las escuelas? Absolutamente, y a través de las jóvenes generaciones. Porque esto, si nosotros seguimos con fuerza atrás de esto, es la forma de consolidarlo. Porque es a través de ellos, a través de las nuevas generaciones es que se va a consolidar el verdadero cambio. ¿Cuándo se produjo? Los viejos no vamos a cambiar, los que van a cambiar el mundo son los jóvenes, son los chiquilines, ellos van a cambiar el mundo. Javier, venir a este lugar, decíamos, es maravilloso, y conversar con usted, que nos haya dado estos minutos, es para nosotros muy valioso. Le agradecemos muchísimo, ha sido más que amable. Al contrario, para nosotros es muy especial que nos den ustedes la oportunidad de poder, por este medio, de comunicar algo que creo que son buenas noticias, ¿no? Yo creo que nosotros necesitamos que la prensa pueda comunicar buenas noticias, porque hay muchas cosas buenas que suceden en nuestro, como decía Sánchez Padilla, bendito país.